autor de un montonal de libros, entre los cuales, bueno, uno de los más famosos, por decir un título que se les quede a todos en la cabeza, es Muerte al filo de obsidiana, ¿no? Que es un clásico sobre México, ¿no? O sea, nadie, así como se piensa en El laberinto de la soledad, este libro de Eduardo es un libro indispensable para todo el que quiera saber algo fundamental sobre México. Vamos a pedirle a Eduardo que nos haga su comentario sobre el libro. Caray, maestro, cuántos elogios, pero ¿quién soy yo para contradecir? Pedí que dejaran la última imagen que nos presentó Tele, porque con ella quiero comenzar, leyendo nada más la última partecita de este poema en náhuatl originalmente, y que dice así. Bueno, primero es un poema de Tlaltecatzin y se llama En la soledad yo canto. Esa última parte dice: el floreciente cacao ya tiene espuma, se repartió la flor del tabaco, si mi corazón lo gustara, se embriagaría. Bellísimo esta concepción de lo que es, lo que se ha venido diciendo aquí, es decir, este producto que en realidad era bebida, era además moneda, era además un medio medicinal para ciertas enfermedades, entre ellas no sé qué de la orina, dice por ahí en el texto. Pero bueno, el hecho es que, como ven, en realidad el cacao tiene una importancia enorme junto con el maíz. Esto que vimos con Tello Uriarte y que se ve en Cacaxtla, la presencia de estas dos plantas fundamentales del mundo prehispánico, nos están hablando precisamente de esa importancia y de la relación con los dioses y con el hombre mismo. Es decir, recuerden que según el Popol Vuh, pero también según algunos textos nahuas, el hombre fue robustecido por medio del maíz. En el caso náhuatl, el maíz que los dioses mascan y lo depositan en el hombre. Y en el caso del Popol Vuh maya, pues claramente allí se expresa como los dioses en sus intentos por crear al hombre finalmente lo hacen de masa de maíz, ¿no? Pero el cacao pues es su hermano. Es más, se nos dice en la revista, en algunos de los artículos, cómo en muchas ocasiones esta bebida va mezclada. No va, digamos, el cacao solo, sino en que en ocasiones se mezclaba precisamente con maíz para de esta mezcla poder beber esas delicias, ¿no? El número, ya se comentó, fue coordinado por Valentín Rivera. Como dicen, chocolatera o chocolatóloga, más complicado para que se ponga más sabroso, que pertenece a un grupo, a una organización en Francia de amigos del chocolate, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante que una persona apasionada por esta bebida, por esta moneda y por este medio de curación que es el cacao, pues coordine un número para Artes de México. Y lo coordina invitando además a arqueólogos, a botánicos, a historiadores, ¿verdad?, que han trabajado, que han estudiado lo que es precisamente esta planta y sus características y sus poderes, ¿no? En el artículo de ella, por cierto, nos recuerda lo que menciona el Popol Vuh, es decir, cómo en él los dos gemelos, ¿verdad?, que son fundamentales en este relato, van a convertirse en peces. Y estos peces, y aquí viene una relación lingüística, porque resulta que el término con que se determina el pez en maya
pues también va a tener ese componente de lo que es el cacao, este término que le da nombre al grano, ¿no? Entonces nos relata pues estos aspectos, esta relación con aquel libro tan importante que es el Popol Vuh, ¿verdad? Y nos lo trae a colación basado mucho también en esa publicación que nos dio hace ya algunos años David Stewart, especialista precisamente en mayas, especialista en la lectura de los jeroglíficos mayas, ¿no? Aparte de buen amigo y excelente investigador. Bueno, pero tenemos entre las colaboraciones, bueno, la de Hopan, ya se comentó algo de ella, un arqueólogo, Philippe Nondedeu, quien menciona lo siguiente, quiero citarlo textualmente. A lo largo de los últimos 20 años, gracias a nuevos descubrimientos y estudios en el campo de la paleobotánica, la arqueología, la epigrafía y la geoquímica, las investigaciones sobre el cacao vivieron un gran impulso que nos llevó a un mejor conocimiento del papel social, político y económico de esta planta. En estos aspectos, el aspecto social, el político y el económico, claro, se menciona cómo esta bebida era ofrecida, como digo, en ocasiones mezclada con el maíz, cuando había banquetes, cuando había una entronización para tener el poder, cuando se celebraba el triunfo en un combate, en una guerra, etc. Entonces, ese convivio, uno de los componentes importantes, ineludibles, era el cacao. Tenía que estar allí, se ofrendaba, se daba, etc. Ahora bien, también vemos cómo estas vasijas, estos recipientes en los que se bebía el cacao, como nos lo presentó Tere, pues fíjense, proviene principalmente de tumbas, es decir, son de un contexto funerario de los señores mayas en este caso, ¿no? Entonces provienen de estas tumbas y gracias al trabajo de los arqueólogos, de los paleobotánicos, etcétera, etcétera, se pudo hacer pruebas en los residuos que quedaban de estas vasijas después de tantos cientos o miles de años, ¿verdad? Pudieron hacerse análisis allí químicos, etcétera, para tratar de determinar qué componente, qué elemento había estado adentro de estas vasijas. Y entonces el resultado que se obtiene es la teobromina, este elemento que es característico del cacao. Y eso permite entonces poder fechar aproximadamente desde cuándo ya se bebía el cacao. Y entonces sabemos pues que por lo menos allá por el año 1500 antes de nuestra era, si no es que un poco antes, por ejemplo en Chiapas se han detectado ya esta presencia de la teobromina en los componentes, en los interiores de las vasijas. En Belice también, hacia el año 600 antes de nuestra era, tenemos ya esa presencia. O sea que imagínense que antes, mucho antes de que surgiera ya, digamos, las dinastías mayas, que aproximadamente se dan hacia el año 250 de nuestra era, ¿verdad? Ya se aprovechaba esta bebida para una serie de celebraciones, de festividades, etcétera, etcétera, ¿no? Y también una cosa interesante es la relación precisamente del cacao, no solo con los dioses, sino también con los dioses del inframundo, ¿no? Hay una relación allí que estrecha entre estos dos elementos, ¿no? Nikita Harvich nos habla precisamente de los mexicas. Tendría que salir. No, aquí no suena nada. Apaguen sus. Amárrese los celulares. Amárrese sus celulares. Bueno, él nos habla sobre los mexicas y da mucho énfasis. Digo, aparte de que nos habla de que hay 4 tipos de cacao, etcétera, nos pone mucho énfasis en el aspecto de la comercialización
y la tributación de este producto, porque en términos generales, como bien sabemos, pues se da en áreas tropicales o semitropicales, por ejemplo, el área de Tabasco, etcétera. Allí es donde se produce esto. Ya en el altiplano es otra cosa. El altiplano tiene otras características, otras latitudes, etcétera, ¿verdad? Entonces, este cacao era indispensable traerlo comercialmente o por tributo, por imposición, ¿verdad?, para que viniera acá. Y acá, pues, ya se menciona, y la revista trae muchos textos, la mayoría de ellos textos, por ejemplo, de cronistas, principalmente del mundo mexica.